Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 14, la cual corresponde a sistema respiratorio. Los contenidos que vamos a revisar en esta oportunidad corresponden a lo que vamos a ver ahora, que son las generalidades del sistema respiratorio, la porción conductora, porción respiratoria, alveolos y la barrera alveolo-capilar. Revisando como primera cosa la anatomía del sistema respiratorio, podemos observar que aquí se encuentra lo que se llama una porción de conducción que en el sistema respiratorio incluye lo que es la cavidad nasal, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y por último los bronquiolos terminales. Esta porción forma como un canal a través del cual el aire puede pasar hacia los pulmones y salir de ellos junto con acondicionar el aire. Antes de entrar a los pulmones, el epitelio que recubre, que es principalmente de tipo pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y a este le vamos a llamar el epitelio respiratorio, limpia, humedece y calienta el aire con moco que contiene las glándulas serosas y una red capilar. Entonces tenemos que el aire va a entrar y va a ser humedecido desde lo que es la cavidad nasal, ¿ya? Entibiado por la cantidad de capilares que hay ahí, y lo va a condicionar para que mantenga la temperatura que corresponde en el interior y esta no vaya disminuyendo con la entrada del aire. Desde la cavidad nasal continuamos la porción conductora con la faringe, laringe, tráquea, la cual se va a bifurcar en dos y va a entrar a los pulmones. A través de los bronquios, que va a ramificarse terminando en bronquiolos, y el último bronquiolo de la parte conductora se le llama entonces el bronquiolo terminal, el cual se va a continuar con el bronquiolo de tipo respiratorio, que con esto comienza entonces ya la porción respiratoria, integrada por estos bronquiolos respiratorios, lo que son los conductos alveolares, y finalmente los alveolos que estamos observando aquí, que serían la unidad del pulmón donde ocurre el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el CO2, como estamos viendo acá. Cada alveolo está rodeado entonces por numerosos capilares para permitir el intercambio gaseoso. De hecho, si nosotros pudiéramos tomar estos alveolos, que son estos saquitos de un epitelio simple plano, y los ponemos uno al lado del otro, podríamos cubrir casi lo que es un cuarto de cancha de tenis. Esa es la superficie que presentan los alveolos, ayudando así al intercambio gaseoso. Continuamos entonces hablando un poco de lo que son las características del sistema respiratorio. Vamos a ver aquí. Entonces, dentro de las características del sistema respiratorio, son por función proveer oxígeno a la sangre y eliminar entonces el dióxido de carbono
desde los tejidos, ¿ya? Para esto entonces se necesita la entrada de oxígeno, la expulsión del dióxido de carbono. También dentro de las funciones está la generación del sonido de la voz a través de cuerdas vocales, con los que se mueven, la hacen vibrar, con los cambios de presión al pasar el aire. También hay una regulación del pH plasmático como parte de las funciones, y remoción y destrucción de patógenos y toxinas de las vías respiratorias. Ahora, la respiración implica varios procesos, desde la llamada ventilación, que es la respiración mecánica, movimiento del aire desde adentro hacia afuera de los pulmones, una respiración externa, que corresponde al intercambio de gases entre la sangre y el aire que va a llenar las cámaras de los pulmones, el transporte de gases que va de los pulmones hacia el resto de los tejidos, una respiración interna, que es el intercambio de gases entre la sangre y las células de los tejidos, y por último la respiración celular, que ahí está ocurriendo, ¿no es cierto?, la formación de energía gracias a la presencia de oxígeno dentro de la mitocondria, lo que va a generar el almacenamiento de la energía en una molécula denominada ATP. Sería entonces esta respiración celular, ¿no es cierto?, necesita la presencia de oxígeno para poder formar energía que va a quedar almacenada en forma de ATP. Por eso la necesidad de inspirar oxígeno es para obtener, ¿no es cierto?, este gas que pueda permitir a esta respiración celular que generan las mitocondrias, y así tener la energía necesaria para todo lo que los requerimientos, ¿no es cierto?, para hacer funcionar nuestro organismo. Por lo tanto, de ahí que si nos quedamos sin oxígeno, no podemos sobrevivir. A los pocos minutos empezamos a tener problemas, ya que dejamos de producir energía. Por eso que esta respiración celular está involucrada con la respiración macro, con la inspiración y expiración. Generamos, ¿no es cierto?, el oxígeno ingresa para promover, ¿no es cierto?, la respiración celular. Se requiere de la presencia de oxígeno para romper la molécula de glucosa y con esto obtener la energía que va a quedar almacenada en la molécula de ATP. Y el CO2, que es el desecho que queda del rompimiento de la molécula de glucosa, es lo que se va a liberar a través de la expiración. Entonces inspiramos oxígeno para poder romper la molécula de glucosa y así obtener su energía para que quede almacenada la molécula ATP, y expiramos el CO2, que es el desecho, junto con el agua, de la respiración celular. Por eso esto está relacionado entre respiración celular y la respiración macro, que es la que obtiene oxígeno para que pueda ocurrir la respiración celular dentro de la mitocondria. Veamos entonces más características de lo que es el sistema respiratorio. Dijimos, ¿no es cierto?, que el epitelio, que principalmente tapiza lo que es la porción conductora, que es por donde va a viajar el aire antes de llegar a los pulmones, ¿cierto?, corresponde a este epitelio llamado respiratorio, que es un epitelio de tipo cilíndrico, pseudoestratificado y ciliado. Este cubre la mayor parte de la porción de conducción de este sistema respiratorio. Y este epitelio va a ir, a medida que vaya avanzando hacia los alveolos,
dentro del pulmón, donde va a ocurrir el intercambio gaseoso, va a ir transformándose desde este epitelio pseudoestratificado, cambiando a epitelios cilíndricos simples, luego cúbicos simples, hasta terminar en los alveolos en epitelios simple planos. Y existiendo ya un epitelio simple plano, puede ocurrir intercambio gaseoso, y ya donde haya presencia entonces de epitelio simple plano, ahí nos vamos a encontrar con intercambio gaseoso, y por lo tanto vamos a estar ya dentro de lo que es la porción respiratoria. Entonces, la porción respiratoria estaría comenzando con lo que es el bronquiolo respiratorio, y este bronquiolo respiratorio, ¿cierto?, se va a continuar con lo que es un conducto alveolar, que es una secuencia de alveolos, que va a terminar en estos sacos alveolares, que son conjuntos o racimos de alveolos. Entonces, la porción respiratoria estaría formada entonces por bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, y terminando en estos sacos alveolares, que serían racimos de alveolos. Por lo tanto, es en este lugar donde ocurre intercambio gaseoso, vuelvo a repetir, tiene que haber presencia entonces de un epitelio de tipo simple plano. Lo que es la porción conductora, vamos a ver, ¿no es cierto?, que termina entonces antes de llegar al bronquiolo respiratorio, con este bronquiolo terminal, donde bronquiolo terminal termina la porción conductora y se continúa la porción respiratoria con el bronquiolo respiratorio. Veamos entonces en detalle cómo va a ir transformándose los epitelios en cada una de las zonas de la porción conductora. Tenemos entonces, primeramente, las fosas nasales, que corresponde de la pared de la cavidad nasal. Salen estas prolongaciones óseas con forma de conchas, y a las prolongaciones media e inferior la cubre un epitelio entonces respiratoria, y a la superior un epitelio de tipo olfatorio. Tenemos entonces que la región respiratoria se divide en dos regiones, que serían la vestíbulo nasal, que está formado por un epitelio de tipo plano estratificado, la cual se va haciendo cada vez más delgado, ¿ya? Y lo que es la cavidad nasal va a estar cubierta por este epitelio respiratorio, que es de tipo cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. En el caso del epitelio olfatorio, que es un epitelio especializado en captar las partículas que nos permiten dar la sensación del olfato, está formado por un epitelio de tipo pseudoestratificado, que contiene tres tipos de celulares, que estamos observando aquí en el esquema. Tendríamos lo que se llaman las células de soporte, que son estas células que vemos aquí en rosado, estas células de tipo cilíndrico, que vemos aquí en rosado. Está formada por unas células basales, estas que no alcanzan a llegar a la superficie, que vemos más oscuritas en la base, y las células olfatorias, que serían estas amarillas, que corresponden
a neuronas bipolares que se encuentran entre las células basales y las de soporte. ¿Ya? Estas células entonces tienen de 6 a 20 cilios largos, no móviles, pero que contienen receptores para sustancias odoríferas, y los axones de estas neuronas bipolares forman haces que van hacia el sistema nervioso central, llevando la información que va a generar finalmente el olfato. Tenemos aquí también que este epitelio encontramos olfatorio, estas glándulas de Bowman, que vemos aquí de color verde, y estas glándulas olfatorias de Bowman son glándulas de tipo túbulo alveolar ramificadas, y que su función sería generar el acostumbramiento a los olores, a diferencia de la mucosa olfatoria, que es capaz de captar los olores. A continuación, entonces, seguimos con lo que son los senos paranasales, los cuales son cavidades ciegas en los huesos frontales, etmoidales, maxilares y esfenoidales, que están cubiertos por un epitelio de tipo respiratorio. Sería nuevamente entonces un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, que se diferencia de las fosas nasales por ser más delgado. Estos senos comunican con la cavidad nasal a través de pequeñas aberturas, y el moco que se forma en estas cavidades drena a través de las aberturas a la cavidad nasal por la actividad de células epiteliales ciliadas. ¿Ya? Aquí puede presentarse lo que es cuando hay algún problema, una sinusitis, cuando se produce un proceso inflamatorio que puede llegar a ser persistente y ocasionar entonces bloqueo en los orificios del drenaje del moco. Entonces, porción conductora, vamos a continuar con la faringe, que se divide en 3 zonas que son nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe es la primera parte de la faringe y se continúa caudalmente con la orofaringe. Y tenemos acá que la nasofaringe contiene este epitelio nuevamente cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. ¿Ya? La orofaringe está formada en cambio por un epitelio estratificado plano no queratinizado, y la laringofaringe está formada por epitelio estratificado plano, nuevamente no queratinizado. Continuamos la porción conductora con la laringe. La laringe es la que conecta a la faringe con la tráquea, y aquí vamos a encontrar un epitelio plano, estratificado, no queratinizado en su región superior, y por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado en su región inferior. Su lámina propia contiene tejido conectivo laxo que va a contener abundantes fibras elásticas. Vamos a encontrar aquí también glándulas mucosas y seromucosas, y la presencia de cuerdas vocales que están cubiertos por epitelio respiratorio, y que al vibrar con los cambios de presión, al pasar el aire, van a generar el sonido. A continuación nos vamos a encontrar con la tráquea, que es un tubo de aproximadamente 10 centímetros de longitud,
que se extiende desde la laringe a un punto donde se bifurca posteriormente en los bronquios principales. La tráquea está cubierta por un epitelio de tipo respiratorio, nuevamente, este epitelio llamado pseudoestratificado cilíndrico ciliado, con células caliciformes, y que tiene una lámina propia con 16 a 20 anillos de cartílago hialino que tienen esta forma de C que estamos viendo acá, o de un semianillo que permite sostener a la tráquea y evitar que colapse con los cambios de presión al pasar el aire. ¿Ya? Entonces tenemos que la tráquea está reforzada por estos anillos, que son de 16 a 20, que corresponden a anillos de cartílago hialino, que posee además tejido fibroelástico y tejido muscular, que es de tipo músculo liso. Entonces, si vemos con más detalle la histología de la tráquea, tenemos aquí, observando en la imagen, que la capa que da la cara a la superficie, que estamos observando acá, se le llama la mucosa. Bajo la mucosa tenemos otra capa llamada submucosa. Luego se continúa con el cartílago de tipo hialino, y bajo el cartílago se encuentra la capa llamada adventicia. Aquí. Entonces repasemos qué contiene cada una de estas capas, qué tejido forma cada una de estas capas. La mucosa, que es la que da la cara a la superficie, nuevamente, como ya dijimos, está tapizada por un epitelio de tipo cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Y su lámina propia está compuesta por tejido conectivo laxo, muy rico en fibras elásticas. Bajo la mucosa tenemos la submucosa, que corresponde a tejido conectivo laxo, rico en fibras elásticas nuevamente, y que posee glándulas traqueales, que serían de tipo seroso mucoso mixto. El cartílago, como comentábamos, que es este semianillo que sostiene la tráquea, corresponde a cartílago de tipo hialino, que tiene esta forma de herradura, y la abertura posterior estaría ocupada por haces de células musculares. La túnica adventicia se localiza por fuera de una membrana fibroelástica y del pericondrio, que es la capa que rodea al cartílago por fuera. Se localiza entonces en esta adventicia tejido conectivo laxo rico en tejido adiposo. Esos serían entonces las capas y los tejidos que forman cada una de las capas de la tráquea. A continuación de la tráquea se bifurca en bronquios, que serían llamados los bronquios primarios, aquellos que se encuentran fuera del pulmón. Estos bronquios primarios después se continúan dentro del pulmón en bronquios secundarios o intrapulmonares, y finalmente en bronquios terciarios, como estamos viendo aquí en la imagen. Bronquio primario, secundario y finalmente terciarios. Cada bronquio primario se va a dividir de unas 9 a 12 veces, y su tamaño va a ir disminuyendo hasta tener ramas de casi 5 milímetros de diámetro. Aquí el cartílago, que se encuentra dentro de la lámina propia de los bronquios secundarios,
se va a organizar en placas irregulares o islas. Ya no va a ser como en el caso de la tráquea, estos semianillos, sino que serían placas aisladas. Y conforme se van dividiendo estas vías, aumenta la cantidad de músculo liso con fibras elásticas en la lámina propia. Entonces tenemos que en el caso del bronquio vamos a encontrar una mucosa, una muscular, una submucosa, va a haber presencia de cartílago, pero van a ser estas placas, y finalmente una adventicia. Entonces, el bronquio, hay presencia de cartílago, como placas o islas irregulares, ya no como este semianillo que encontrábamos en la tráquea. Hay presencia de músculo, y podemos encontrar además tejido linfoide asociado a estos bronquios. Tenemos entonces, como vamos viendo, el árbol bronquial que se va ramificando desde bronquios primarios a secundarios y a terciarios, y vamos a terminar en los bronquiolos terminales con la parte, recuerden, conductora, y a continuación va a venir la porción respiratoria formada desde lo que se llama el bronquiolo respiratorio en adelante. Si revisamos con mayor detalle, entonces la histología de los bronquios, tenemos que hacia la superficie está la capa llamada mucosa, formada todavía por este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que encontrábamos en la tráquea, y se asienta sobre una lámina basal, rica en fibras de colágeno. A continuación viene una capa muscular que corresponde a músculo liso, continúa con una submucosa, que hay abundantes glándulas seromucosas, y estas placas de cartílago que estamos viendo acá, ¿cierto? Cartílago hialino, que estamos observando que rodea, ¿no es cierto?, al bronquio. Entonces, habiendo presencia de estas placas de cartílago hialino, lo podemos reconocer, estamos en presencia de un corte de bronquio. Entonces, son placas de cartílago hialino de forma irregular que rodean el lumen del bronquio. Finalmente, se continúa con la parte más externa, con la adventicia, que está formada de tejido conectivo de densidad moderada, y se continúa con adventicia de estructuras contiguas. Eso serían entonces la organización histológica de los bronquios. Y dentro del pulmón nos vamos a encontrar entonces con toda la parte respiratoria, que donde va a ocurrir intercambio gaseoso, especialmente, como les decía, en los lugares donde haya un epitelio simple plano, que es lo que está formando a los alveolos, y que vamos a encontrar del epitelio del bronquiolo respiratorio en adelante. Aquí resumimos, ambos pulmones se organizan en lóbulos. El pulmón derecho posee 3 lóbulos y el pulmón izquierdo posee solo 2. Y estos lóbulos están separados por fisuras que llegan casi hasta el bronquio principal o primario, ¿ya? A su vez, estos lóbulos están subdivididos en unidades menores denominadas segmentos broncopulmonares, y estos segmentos a su vez se dividen en lobulillos. Cada pulmón en el bronquio principal se divide en varias ramas que a su vez se dividen nuevamente, y así sucesivamente. Cada bronquio secundario suple a un lóbulo del pulmón. Y los bronquios secundarios se dividen a la vez en bronquios terciarios y luego en cuaternarios, hasta alrededor de 23 ramas que generan sus divisiones.
Entonces, estas sucesivas subdivisiones o divisiones dan origen a un sistema arboriforme de ramificaciones bronquiales conocido como árbol bronquial. Vamos entonces ahora a la porción respiratoria. Recordemos entonces que la porción respiratoria comienza con el bronquiolo respiratorio. Tenemos tres tipos de bronquiolos, ¿ya? Los llamados regular, terminal y respiratorio. Los bronquiolos miden aproximadamente 5 milímetros o menos de diámetro. Ellos carecen de glándulas y de cartílago. Es como podemos, ¿cierto?, diferenciar entre un bronquio y un bronquiolo, en que ya nos vamos a encontrar en los bronquiolos, rodeando el bronquiolo, estas placas irregulares que encontrábamos en el bronquio de cartílago. Entonces, carecen de glándulas y de cartílago y tienen solo unas cuantas células caliciformes, ¿ya? Los bronquiolos que son más grandes, como este llamado regular, posee un epitelio más bien cilíndrico, simple, ciliado. Y los menores, como el terminal y el respiratorio, poseen un epitelio de tipo cuboidal simple ciliado, ¿ya? Los bronquiolos terminales ya poseen además unas células llamadas células de la clara, que están encargadas de secretar unas moléculas llamadas los glucosaminoglicanos, y que tienen forma de domo y no tienen cilios. Esas son las células de la clara que están presentes en los bronquiolos terminales. La lámina propia de los bronquiolos contiene abundante músculo liso y fibras elásticas, y el músculo controla el nervio vago y el sistema simpático. Este nervio vago disminuye la luz bronquiol de los bronquiolos. La estimulación simpática tiene el efecto opuesto. Tenemos entonces que el bronquiolo terminal tiene un epitelio simple cúbico, ciliado, y el bronquiolo respiratorio también tiene un epitelio simple cúbico ciliado, pero en lo que estamos viendo acá, tiene algunas interrupciones que corresponden a epitelio simple plano, estos alveolos, y por lo tanto, ya, por eso lo llamamos respiratorio, porque habiendo este epitelio, donde estamos indicando acá, ya está ocurriendo intercambio gaseoso. Esos serían los tres tipos de bronquiolos. Entonces, los más grandes, llamados regulares, con epitelio simple, cilíndrico, ciliado, terminal y respiratorio simple cúbico, y el respiratorio ya tiene estas interrupciones de epitelio simple plano, donde puede ocurrir el intercambio gaseoso. Entonces, cada bronquiolo terminal se puede subdividir en 2 a 3 bronquiolos respiratorios, y estos, entonces, recuerden que son los primeros segmentos de la porción respiratoria, y que como los alveolos presentan sus paredes y zonas de intercambio gaseoso. Tenemos entonces que podemos observar aquí un corte longitudinal a través del pulmón, y aquí esto que estamos observando de paredes más gruesas corresponden a esto que aparece aquí. R indica que es, ¿no es cierto?, correspondiente a un bronquiolo respiratorio, que tiene paredes de músculo liso, que vemos más gruesas, tiene estas interrupciones de epitelio simple plano, por eso ahí puede ocurrir intercambio gaseoso, de ahí el nombre de respiratorio del bronquiolo. Y a continuación, estas paredes más delgadas
es porque están formados por una secuencia de alveolos, ¿ya?, que forman este conducto llamado conducto alveolar, que obviamente está formado de epitelio simple plano, donde está ocurriendo también intercambio gaseoso. Y finalmente, aquí tenemos este racimo de alveolos que llamamos saco alveolar, con el cual también está ocurriendo intercambio gaseoso. Entonces lo tenemos aquí en el lado, el esquema, nuevamente. Aquí tenemos el bronquiolo respiratorio con paredes más gruesas. Luego viene el conducto alveolar, que es esta secuencia de alveolos que se terminan con los sacos alveolares, que son estos racimos de alveolos. Veamos nuevamente otro corte para volver a repetir. Bronquiolo respiratorio sería este que tiene paredes más gruesas, ¿cierto? Y que tiene estas interrupciones de epitelio simple plano entre el epitelio simple cúbico, que donde ocurre intercambio gaseoso. Aquí hay otra interrupción, ¿cierto? Ahí está ocurriendo intercambio gaseoso. Luego esta pared aparece más delgada porque corresponde a una secuencia de alveolos que están formando lo que se llama el conducto alveolar. Obviamente ahí con epitelio simple plano donde está ocurriendo intercambio gaseoso. Y esta organización de alveolos o conjunto de alveolos es lo que se conoce como saco alveolar. Entre medio encontramos vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y estos vasos sanguíneos pequeños llamados capilares. Recuerden que están numerosos capilares que recubren los alveolos para que ocurra el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Entre el aire del alveolo y la sangre. Entonces, el alveolo es la unidad, ¿no es cierto?, del pulmón donde está ocurriendo el intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces estos alveolos son estructuras en forma de saco de aproximadamente cerca de 200 micrones de diámetro que se encuentran dentro de este parénquima pulmonar y llegan a ser casi 300 millones. Recuerden que les decía, si colocáramos un alveolo al lado del otro, estiráramos estos saquitos, podrían llegar a tapizar un cuarto aproximadamente de una cancha de tenis. Eso es la gran superficie que permite, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso. Entonces, en estas estructuras donde se lleva a cabo el intercambio tanto de oxígeno como dióxido de carbono entre la sangre y el aire. Y entre los alveolos adyacentes se va a encontrar una pared interalveolar que contiene dos capas delgadas de epitelio escamoso o plano, entre que se encuentran entre ellas los capilares y otras células como fibroblastos o fibras elásticas o reticulares y macrófagos. Entonces tenemos que el grosor de esta barrera, ya, vamos a encontrar, es muy delgadita y la fusión de la lámina basal de las células llamadas las células alveolares o neumocitos tipo 1 y células endoteliales de los capilares, ¿ya? ¿Qué es lo que va a formar esta barrera que va a atravesar los gases? ¿Ya? Entonces, la célula principal del alveolo, la que corresponde a estas células alveolares tipo 1 o llamados también neumocitos 1, cubren el 97% de la superficie del lumen de los alveolos. Es lo que estamos mostrando
aquí con la flecha celeste, en la imagen, sería un neumocito 1. Vemos con su núcleo alargado que demuestra que es un epitelio simple plano. Y su función principal sería formar una barrera de un espesor mínimo, entonces que sea muy permeable a los gases. En menor proporción se encuentran otro tipo de células llamados los neumocitos 2, que lo estamos viendo aquí en la imagen, indicado con la flecha roja, que son células más bien cuboidales, ¿ya? Y que están entre las células de los neumocitos 1, íntimamente unidas a través de uniones celulares, y estas células llamadas neumocitos 2 son secretoras y liberan una sustancia llamada surfactante, la cual es esencial para poder hacer funcionar al pulmón. De hecho, los bebés requieren secretar antes de nacer, ¿no es cierto?, este surfactante para que maduren los pulmones y puedan realmente respirar. Si no logran secretar este surfactante, tendrían que, ¿no es cierto?, ser llevados a una incubadora porque sus pulmones todavía no están maduros. Entonces, ¿de qué está formado el surfactante? De lípidos como fosfolípidos, lípidos neutros y proteínas. Y esto ayuda a recubrir esta sustancia lipídica, genera una cubierta al interior del alveolo que evita que el agua, ¿no es cierto?, las moléculas de agua que recubren internamente se unan y por cohesión colapsen los alveolos. Entonces, quien mantiene abiertos los alveolos, evitando, ¿no es cierto?, esta cohesión de las moléculas del agua, es esta sustancia lipídica que recubre los alveolos al interior y que es secretada por los neumocitos 2. Entonces, la función del surfactante sería disminuir la tensión superficial de estos neumocitos, ¿ya? Y esto hace que se requiera un menor esfuerzo para inspirar o inflar los alveolos, y así con esto reducen el trabajo respiratorio. Por lo tanto, si no existiera el surfactante, como les decía, colapsarían los alveolos durante la expiración. ¿Vale? Al botar el aire, estarían más en contacto las células que están cubiertas de agua y esto generaría que los alveolos colapsaran, siendo muy difícil que volviera a inflarse durante la inspiración. Tenemos entonces que estas serían las dos células principales y las más abundantes serían los neumocitos 1, donde está ocurriendo el intercambio gaseoso. La función del neumocito 2 sería generar este surfactante y con esto evitando la tensión superficial, ¿cierto? Disminuiría la tensión superficial que genera las moléculas del agua y permitiría que con menor esfuerzo pudiéramos inflar los alveolos, ¿ya? Hay una tercera célula y muy importante, que son los macrófagos, que sería una tercera célula que también se encuentra en los alveolos. El macrófago alveolar, o también llamadas células del polvo, se encuentran entonces en la superficie de los septos interalveolares y estos derivan de células llamadas monocitos que se producen en la médula ósea. Y recordemos que los macrófagos cumplen la función de fagocitar. Estarían ayudando ahí
para fagocitar las partículas o patógenos que lograron llegar al pulmón, que no pudieron ser atrapados por este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes que secretan moco, que atrapan partículas y patógenos y que los barren con sus cilios para evitar que lleguen al pulmón e interferir con el intercambio gaseoso. Pero si aún así llegan patógenos o partículas, la importancia de estos macrófagos entonces que al fagocitarlos los eliminan y dejan libre entonces la superficie para el intercambio gaseoso. Junto con los macrófagos, en este tabique interveolar podemos encontrar otras células como fibroblastos, que son parte de células del tejido conectivo, mastocitos, que serían células que son capaces de generar reacciones alérgicas, linfocitos, que son células inmunológicas que reaccionan frente a los patógenos, y células plasmáticas, que son células capaces de generar anticuerpos. Tenemos entonces aquí con una mayor aumento, estamos viendo nuevamente el interior del alveolo, ¿cierto? La cavidad alveolar, y estamos viendo estos neumocitos 1 junto con neumocitos 2, que son estas células un poco más grandes, de forma cúbica, y tenemos entonces que estas están en estrecho contacto, ¿no es cierto?, el neumocito 1 con el capilar para permitir el intercambio gaseoso, como estamos viendo acá, entre el oxígeno y CO2, entre el alveolo y la sangre, ¿ya? Entonces las membranas basales, tanto de los capilares como de los neumocitos, se encuentran fusionadas. ¿Sí? Y eso permite que una capa delgada, fácil de atravesar por los gases entre, ¿no es cierto?, el alveolo y los capilares, y viceversa, produciéndose el intercambio gaseoso. Vamos entonces a continuar. Tenemos acá el esquema que nos muestra la célula endotelial del capilar, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el epitelio del alveolo con sus neumocitos 1. Ahí tenemos la lámina basal fusionada entre el alveolo y el capilar. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, el capilar, aquí arriba el neumocito, y fácilmente entonces ocurre el intercambio gaseoso, produciéndose, ¿no es cierto?, una capa muy delgadita entre el capilar y el alveolo, fácil de atravesar por difusión simple. Estos gases, acuérdense que van desde donde está más concentrado el oxígeno, va a pasar, ¿cierto?, del alveolo al capilar, ¿ya?, donde hay menor presión de oxígeno, y al revés, desde el capilar pasa el CO2 como desecho hacia el alveolo, también por difusión simple, de donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado, que sería el alveolo, produciéndose el intercambio gaseoso. Y si quieren profundizar todo lo que hemos revisado en esta grabación, ahí tienen siempre la fuente bibliográfica más el material que tienen ustedes en Blackboard, que pueden profundizar y ante cualquier duda dirigirse directamente a su profesor. Hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Espero que esta explicación les haya sido de utilidad.